A continuación, predicación de la palabra de Dios por la Sociedad de Jóvenes Embajadores de Cristo de Iglesia Monte Sinaí. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Puede tomar asiento en esta preciosa hora. Sea Dios bendiciendo sus vidas, hermanos y hermanas que han llegado a este lugar. Hemos dado gloria a nuestro Dios y en esta noche ha llegado el momento de estar escuchando la palabra del Señor. Quiero unirme a la bienvenida que daba nuestra hermana Yesenia, a los amigos que tenemos aquí, a la par de nuestro hermano Irving, a Oscar, que ya lo conocemos, y a la muchacha que está a la par de él. ¿Cuántos le dicen bienvenidos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Y así cada uno de los hermanos y de las hermanas que se han hecho presentes a este lugar para juntos adorar a nuestro Dios, hermanos, en esta preciosa y bendecida noche. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Sí, ahí los que trajeron Biblia, ha sido vamos a ir buscando para su vida. En esta noche, Deje gloria al Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Será hasta la próxima. Alabado sea nuestro Dios. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5, alabado sea Dios, y en el versículo número 12, vamos a leer ahí la palabra de nuestro Dios. Hechos de los Apóstoles 5, 12. Si usted lo tiene, me dice amén, hermano y hermana, y adoramos a Dios y leemos la palabra de nuestro Dios. Bienvenido el amigo o hermano que también lo tenemos en la parte de atrás. Bienvenido sea a la casa del Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el libro de Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados o sanos. Amén, sanados. Así dice la palabra de Dios, lo que vamos a leer en esta noche. Gracias, hermanos, por ponerse de pie, los que se pusieron de pie para reverencia a la palabra del Señor. Quiero que estemos meditando bajo un tema. No sé si los hermanos van a poder allí, los que están adentro van a poder poner el tema, pero vamos a meditar en un tema, hermanos, el cual se titula El verdadero secreto de los apóstoles. Amén. Usted lo puede repetir conmigo, hermanos. El verdadero secreto de los apóstoles. Ese es el tema que vamos a estar predicando, enseñando en esta preciosa noche, ya que Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Si nos vamos a la Biblia, encontramos, hermanos, de que Jesús tomó a bien, hermanos, por el sentir que le puso nuestro Dios y Padre, el elegir 12 apóstoles. Amén. Y dice la Biblia que entre los apóstoles encontramos algunos que tenían, hermanos, sus trabajos.
tenían cosas que hacer. Y entre los trabajos que tenían los apóstoles, la Biblia dice de que algunos eran recaudadores de impuestos, o sea que estaban, hermanos, entre el dinero, eran cobradores de impuestos y tenían, hermanos, un buen trabajo. Pero cuando Cristo les hace el llamado a seguirle, ellos obedientemente botan o dejan eso ahí, hermanos, y siguen al Maestro, así como nosotros hemos seguido a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Otros hermanos también tenían el trabajo de ser pescadores. Dice la Biblia que entre algunos de ellos estaban en sus barcas, tendían sus redes, y el trabajo de ellos era ese, hermanos, el pescar peces para poder vender y poder subsistir. Y entre ese momento que ellos estaban en ese lugar, en el mar, qué sé yo, a la orilla del mar, viene Jesús y les habla y les dice: síganme. Así, hermanos, ellos le siguieron y ellos seguían a Jesús desde ese momento, sin saber lo que ellos iban a hacer, sin saber, hermanos, lo que ellos iban a poder realizar en un futuro. Ellos le siguieron a Jesús sin pensar, hermanos, lo que podían hacer o lo que no podían hacer. Solamente escucharon la voz del Maestro que les dijo: sígueme, y ellos automáticamente le siguieron al Maestro. Quizás no cargaban dinero, quizás no cargaban buena ropa, quizás no cargaban, hermanos, no tenían buenos zapatos, quizás no tenían, hermanos, una buena vestimenta para poder seguir al Maestro, pero sin embargo, dice la Biblia que le siguieron. Amén. Y podemos ver de que Jesús, hermanos, elige a personas que eran común y corriente, así como nosotros lo somos. Personas de carne y huesos, personas que sentían, personas que padecían de hambre, que tenían hambre, personas, hermanos, que se cansaban, personas que necesitaban dormir, porque no eran, hermanos, unos hombres con superpoderes. No, ellos tenían necesidades tal y como la que tenemos nosotros, porque los que estamos acá, verdad que tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de dormir, y así eran estos 12 discípulos que Jesús eligió, hermanos, y que ellos, hermanos, al escuchar la voz de Cristo Jesús, ellos decidieron seguir al Maestro. Y yo me ponía a pensar, y es que así como Jesús, hermanos, encontró a los 12 discípulos que les eligió, así nos encontró Dios a cada uno de nosotros. Porque nosotros, hermanos, nosotros somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, y le seguimos a Él pase lo que pase. Amén. Venga lo que venga, alabamos a Dios, hermano, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Y no importó lo que nosotros estábamos haciendo, pero cuando vino la voz de Dios a nuestra vida, decidimos seguirle a Él, hermano. Decidimos serle fiel a nuestro Dios. Decidimos, hermano, dejar todo atrás por el servicio a nuestro Dios, hermanos. Y hasta el día de hoy usted puede tener 10 años de haber aceptado a Jesús, de haberse encontrado con Jesús, hermano, y hasta el día de hoy podemos decir de que Dios nunca nos ha dejado de su mano. Así como los discípulos decidieron servir al Maestro, así en esa posición estamos también nosotros hoy en pleno siglo XXI.
No importó lo que estábamos haciendo, hermano, decidimos seguir al Maestro. Y hasta este día yo puedo decir y puedo testificar, hermano, de que Dios ha sido bueno conmigo, de que no hay ningún otro Dios en esta tierra, ni debajo de la tierra, que se compare al Rey de Reyes y Señor de señores, hermano. ¿Por qué nosotros decimos esto, hermano? ¿Por qué yo digo esto? Porque la Biblia dice de que Él nos ha sacado del pozo cenagoso. Él, hermanos, nos ha libertado del pecado. Él ha hecho nueva criatura, nos ha hecho nuevas personas. Y hermanos, hasta el día de hoy hemos cambiado poco a poco, hermanos. Porque este cambio no se va a ver de la noche a la mañana. Esto de hablar bien bonito no se va a ver de la noche a la mañana. Si antes éramos malcriados, antes decíamos palabras que pesaban 10 libras o 20 libras, hermano. Pero hoy en día la boca la usamos para bendecir al hermano, para bendecir a la hermana. No la usamos para decir grandes palabras de insulto a los demás. No, hermano, usamos nuestra boca, nuestra mente y corazón para alabar al Rey de Reyes y Señor de señores. Y yo meditaba en todo esto, hermanos, y es de que estos hombres siguieron al Maestro, no importando nada de este mundo. Ellos decidieron seguir a Jesús. Ellos decidieron, hermanos, seguir al Maestro. Y podemos ver de que poco a poco Jesús instruía a los 12 discípulos. Jesús les enseñaba a los 12 discípulos. Jesús fue, hermanos, el divino espejo para los apóstoles a seguir, el vivo ejemplo que tenían los apóstoles para seguir y hacer como Jesús hacía, como Jesús caminaba. Y podemos ver de que entre cuando Jesús anduvo en este mundo con los apóstoles, habían señales y habían prodigios, enfermos eran sanados, hermanos, aquellos que iban con demonios a la presencia de Jesús, los demonios salían por el poder de Dios, porque Jesús caminaba, hermano, con la viva presencia de nuestro Dios. Y cuando el paralítico iba ante Jesús, dice la Biblia que algo sucedía. Cuando el mudo, el que no podía hablar, iba a la presencia de Jesús, algo tenía que pasar, hermano, andando con los apóstoles, porque ellos vivían de la presencia de nuestro Dios. Y así poco a poco los discípulos iban siendo instruidos por el Maestro, iban siendo enseñados por el Maestro. Donde andaba Jesús, andaban los discípulos. Donde había sanidad, ahí estaba Cristo, ahí estaban los discípulos. Pero luego, hermanos, de que Cristo es crucificado, dice la Biblia que Él se va, pero deja un consolador, hermano, aquel que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y se estaba refiriendo a la divina presencia del Espíritu Santo que está con nosotros. Y podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles a Pedro y a Juan, hermanos, de que dice la Biblia que a la hora novena ellos subían ¿a dónde, hermanos? Ayúdeme. Al templo, dice el hermano. ¿A qué iban ellos, hermano? Ayúdeme. A orar, dice la Biblia. Y encontramos a Pedro y a Juan a la hora novena, que subían al templo, dice la Biblia. Y ellos iban a la hora de la oración. Pero antes de entrar al templo, ellos se encontraron a una persona necesitada. A una persona que necesitaba no dinero, hermanos.
No necesitaba comida, alimento de esta tierra. No necesitaba bienes de esta tierra, no. Él necesitaba algo que venía del cielo, hermano. Y ellos se le quedaron viendo a este hombre. Y dice la Biblia que él, esperando obtener algo de los discípulos, dice la Biblia que les miró fijamente. Y ellos le dijeron: hermanos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que el hombre se levantó, hermano, y anduvo, y caminó, y trotó, y corrió, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho el milagro en este hombre necesitado. Y yo puedo ver de que los discípulos fueron bien instruidos por Jesús. Y ellos, hermanos, aunque Jesús no estaba con ellos, ellos tenían la presencia de Dios en sus vidas. Que es a eso a lo que yo quiero llegar. Y también podemos ver de que cuando este hombre paralítico se levanta, hermanos, podemos ver de que Dios estaba con ellos también. Dios estaba con sus discípulos. Dios y Jesús, la misma presencia de Dios estaba con ellos. Y es ahí donde llegamos a lo que hemos leído, hermanos. Ya que dice la Biblia en lo que leímos, en el libro de Hechos 5:12, dice la Biblia que, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice la Biblia que estaban todos juntos en un solo lugar, en un solo sentir, hermanos. Como dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, hermanos. No peleando, no guardando rencor, no, hermanos, teniendo contienda uno con otro, no, estando juntos en armonía, compartiendo todas las cosas, hermanos. Todo lo que era del hermano era del otro hermano. Y dice la Biblia que los apóstoles estaban juntos, estaban unánimes, estaban reunidos en un solo lugar, con los que los rodeaban, con toda la multitud que estaba con ellos. Y dice la Biblia en el verso 12 de que con la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y muchos prodigios. Yo me hago la pregunta y digo: ¿por qué son necesarios las señales y los prodigios? Y al mismo tiempo viene la respuesta, y es de que a nosotros nos cuesta hablarle al amigo de Cristo. Muchas veces nos cuesta compartir la bendición que nosotros tenemos. Y es por eso que son necesarias las señales que Dios hace para con nosotros. Porque por medio de las señales, aunque nosotros no le hablemos al amigo de Cristo, aunque no le digamos Cristo te ama, aunque no le digamos ven a Jesús, aunque no le digamos Dios te está esperando con los brazos abiertos, vienen las señales, hermanos, y por las señales los amigos creen. Por las señales ellos dicen: hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que perdona pecados, hermanos. Y así estaban los discípulos con este grupo de personas. Dice la Biblia que entre ellos habían señales y prodigios, y estaban todos unánimes. Y dice el verso 13: de los demás, dice la Biblia,
ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor, dice la Biblia, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto dice la Biblia que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, para quedar, hermanos, sano de la enfermedad. Ahí es donde nace aquel coro que dice: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, hermanos, ni tampoco Pedro, dice el coro. Era porque Pedro tenía, hermano, el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía, hermano, la presencia de nuestro Dios. La presencia que cambia al ser humano. La presencia que transforma el corazón del hombre y de la mujer, hermanos. Eso era lo que Pedro tenía. Y es por eso el tema de esta tarde, de esta noche, el verdadero secreto de los apóstoles. Ellos tenían un secreto, hermano, y ese secreto era la presencia de Dios en su vida, la presencia de Dios en todo momento de su vida. Al lugar donde iban ellos, la presencia de Dios estaba con ellos. Si ellos estaban en la casa, ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Si ellos estaban en la calle, hermano, la presencia de Dios estaba con los discípulos, con los apóstoles. Si había que ir a orar por un enfermo, la presencia de Dios estaba con él. Si un paralítico se les atravesaba en la calle, la presencia de Dios estaba con él. Ese era, hermanos. Usted puede tener, hermanos, varios secretos, porque hay veces que los amigos confían en nosotros. Hay veces que el hermano también se acerca en confianza y le dice: hermano, quiero contarle un secreto, ayúdeme a orar por esto. Quiero contarle que estoy pasando por esto y lo otro, estoy atravesando esto, y ese hermano se lo cuenta secretamente, hermano. Así que si se lo cuenta secretamente, no le ande diciendo al hermano de confianza. ¿Sabe por qué? Porque es un secreto. Y en vez de irle a contar al vecino, ayúdele a orar a ese hombre, a esa mujer. Usted puede tener muchos secretos que los hermanos le han dicho, le han mencionado, le han dicho en confianza, hermano. Pero los apóstoles tenían un secreto grande, hermanos. Los apóstoles tenían un gran secreto, y el secreto era, hermano, la presencia divina de Dios en su vida. Porque por medio de la presencia de Dios hacían señales, hacían prodigios, enfermos eran sanados. Imagínense cómo llega a entrar a la mente del ser humano esto que nosotros leímos, que dice la Biblia que venían de otras ciudades, y de otras ciudades venían en camas, los traían en lechos, no podían caminar, tenían fiebre, quizás no podían desplegarse por sí mismos, y dice la Biblia que los traían en camas, los traían en lechos y los tiraban ahí, hermanos, en el piso para ver si Pedro pasaba, hermanos. Y cuando Pedro pasaba, dice la Biblia que aún la sombra, si la sombra llegaba a ellos, hermanos, ellos eran sanados. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían algo, hermanos, que no lo compramos con dinero, algo que no lo podemos comprar con nada de este mundo, hermano. No lo podemos comprar con oro ni plata. Solamente se compra, hermanos, con doblar nuestras rodillas a Dios, y la presencia de Dios va a estar con cada uno de nosotros. Eso es lo que ellos, hermanos, tenían. Y a mí me llena de asombro leer estas historias, hermanos, porque hasta el día de hoy
tenemos estos vivos ejemplos. Tenemos, hermanos, ejemplos a seguir hoy en día la iglesia del Señor. Pero lastimosamente, hermanos, no podemos decir muchas veces que somos igual que estos hombres, porque, hermanos, nos volvemos antipáticos a la presencia de Dios. Estos hombres pasaban quizás horas adorando a Dios. Estos hombres pasaban horas en la presencia de Dios, hermanos. Y a veces nosotros llevamos 10 minutos y ya nos queremos levantar de la oración en la noche. A veces llevamos 5 minutos en oración y ya estamos viendo el reloj, cuántos minutos llevo. Y así, hermanos, bien poco vamos a hacer. Y estos hombres vivían una vida consagrada a Dios. Estos hombres no eran de 5 minutos de oración, hermana Fran. Estos hombres no eran de 10 minutos de oración. Estos hombres no, hermanos. Ellos se metían a las casas, cerraban las puertas de la casa, hermanos, y comenzaban a hablar con Dios. Es por eso que ellos cargaban algo sobrenatural en su vida. Y es de lo que muchas veces estamos faltos nosotros. Digo nosotros porque yo también me incluyo en esto. No le digo a usted, no. Yo también estoy en este mover. Y también soy humano como usted. Y muchas veces estamos necesitados de la presencia de Dios. Porque cuando nos dicen vamos a orar por un enfermo, es lo menos que queremos hacer. Porque si oramos por él, en vez de sanar, se muere el enfermo. Y la iglesia de antes no, hermanos. La iglesia de antes era, hermanos, una iglesia que estaba ahí en la presencia de Dios todos los días. Ellos se intentaban hermanos, anhelaban llenarse de la presencia de Dios. Y es lo que usted tiene que hacer. Es lo que yo tengo que hacer también, hermano. Llenarnos más y más de la presencia del Señor. Para que cuando nos llamen a orar por el enfermo, en vez de que se muera, se sane, hermano. Que vayamos a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen, hermano. Esa es la iglesia del Señor, que debe de estar preparada para todo, hermanos. Preparada para estar orando, para estar clamando, para estar ahí. Si viene un problema y estamos con la presencia de Dios, hermano, no importa el problema, hay que seguir adelante. No importa la dificultad, hay que seguir adelante, hermanos, porque hay un Dios que está con nosotros. Hay un Dios que está con nosotros, hermano. Usted no está solo, joven y señorita. Usted no está solo, mujer y hombre que está aquí con nosotros. No estamos solos, hermano. Dios está con nosotros. Aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Él está con nosotros, hermanos. Él está con cada uno de nosotros. Si es para Dios, désela fuerte, hermano. Alabado sea Dios. Así como estuvo con los apóstoles, así como estuvo con Pedro, con Juan, así como estuvo con ellos, así Dios está con nosotros, hermano. No temamos a lo que venga, no temamos al problema, a la dificultad. Si no hay dinero, no importa, hermano. Usted adore a Dios ahí, usted clame a Dios ahí, que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. En esta tierra, hermanos, nosotros podemos tener necesidades de muchas cosas. Podemos tener necesidades de dinero, necesidades de vestimenta, necesidades de X cosas, hermanos. Pero hemos aprendido de que si Dios está con nosotros, hermanos, todo lo demás queda a un costado. Si Dios está con nosotros, hermanos, no importa lo que nos haga falta, Dios va a suplir lo necesario para nuestra vida.
Y Él ha prometido, dice la Biblia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Y Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es real, hermano. Y Él está con nosotros. Vale la pena, hermanos, que tratemos la manera de igualar a los apóstoles de Jesús. Vale la pena de que hagamos nuestro este secreto que los apóstoles tenían. Este secreto de la presencia de Dios en nuestra vida. Si usted siente que la presencia de Dios ya se está alejando, clámele al Señor y va a ver que Él va a estar ahí en los momentos difíciles. Él va a estar ahí en los momentos de necesidad. Él va a estar ahí en los momentos en los cuales, hermano, vemos a la derecha y a la izquierda y vemos oscuro. Vemos adelante y vemos atrás y vemos oscuro. La luz de Cristo quiere alumbrarnos a nosotros. Pero para eso hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Así como estaban los apóstoles haciendo señales y prodigios, dice la Biblia, era porque Dios estaba con ellos. Póngase de pie en esta noche, hermanos. Vamos a dejar hasta acá este mensaje del Señor que ha venido de parte de Él. Yo le pido que se ponga de pie. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Puede tomar asiento en esta preciosa hora. Sea Dios bendiciendo sus vidas, hermanos y hermanas que han llegado a este lugar. Hemos dado gloria a nuestro Dios y en esta noche ha llegado el momento de estar escuchando la palabra del Señor. Quiero unirme a la bienvenida que daba nuestra hermana Yesenia, a los amigos que tenemos aquí, a la par de nuestro hermano Irving, a Oscar, que ya lo conocemos, y a la muchacha que está a la par de él. ¿Cuántos le dicen bienvenidos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Y así cada uno de los hermanos y de las hermanas que se han hecho presentes a este lugar para juntos adorar a nuestro Dios, hermanos, en esta preciosa y bendecida noche. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Ahí los que trajeron Biblia, vamos a ir buscando en esta noche, gloria al Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alabado sea nuestro Dios. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5, alabado sea Dios, y en el versículo número 12, vamos a leer ahí la palabra de nuestro Dios. Hechos de los Apóstoles 5, 12. Si usted lo tiene, me dice amén, hermano y hermana, y adoramos a Dios y leemos la palabra de nuestro Dios. Bienvenido el amigo o hermano que también lo tenemos en la parte de atrás. Bienvenido sea a la casa del Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el libro de Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados o sanos. Amén, sanados. Así dice la palabra de Dios, lo que vamos a leer en esta noche. Gracias, hermanos, por ponerse de pie, los que se pusieron de pie para reverencia a la palabra del Señor. Quiero que estemos meditando bajo un tema. No sé si los hermanos van a poder allí, los que están adentro van a poder poner el tema, pero vamos a meditar en un tema, hermanos, el cual se titula El verdadero secreto de los apóstoles. Amén. Usted lo puede repetir conmigo, hermanos. El verdadero secreto de los apóstoles. Ese es el tema que vamos a estar predicando, enseñando en esta preciosa noche, ya que Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Si nos vamos a la Biblia, encontramos, hermanos, de que Jesús tomó a bien, hermanos, por el sentir que le puso nuestro Dios y Padre, el elegir 12 apóstoles. Amén. Y dice la Biblia que entre los apóstoles encontramos algunos que tenían, hermanos, sus trabajos, tenían cosas que hacer. Y entre los trabajos que tenían los apóstoles, la Biblia dice de que algunos eran recaudadores de impuestos, o sea que estaban, hermanos, entre el dinero, eran cobradores de impuestos y tenían, hermanos, un buen trabajo. Pero cuando Cristo les hace el llamado a seguirle, ellos obedientemente botan o dejan eso ahí, hermanos, y siguen al Maestro, así como nosotros hemos seguido a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Otros hermanos también tenían el trabajo de ser pescadores. Dice la Biblia que entre algunos de ellos estaban en sus barcas, tendían sus redes, y el trabajo de ellos era ese, hermanos, el pescar peces para poder vender y poder subsistir. Y entre ese momento que ellos estaban en ese lugar, en el mar, qué sé yo, a la orilla del mar, viene Jesús y les habla y les dice: síganme. Así, hermanos, ellos le siguieron y ellos seguían a Jesús desde ese momento, sin saber lo que ellos iban a hacer, sin saber, hermanos, lo que ellos iban a poder realizar en un futuro. Ellos le siguieron a Jesús sin pensar, hermanos, lo que podían hacer o lo que no podían hacer. Solamente escucharon la voz del Maestro que les dijo: sígueme, y ellos automáticamente le siguieron al Maestro. Quizás no cargaban dinero, quizás no cargaban buena ropa, quizás no cargaban, hermanos, no tenían buenos zapatos, quizás no tenían, hermanos, una buena vestimenta para poder seguir al Maestro, pero sin embargo, dice la Biblia que le siguieron. Amén. Y podemos ver de que Jesús, hermanos, elige a personas que eran común y corriente, así como nosotros lo somos. Personas de carne y huesos, personas que sentían, personas que padecían de hambre, que tenían hambre, personas, hermanos, que se cansaban, personas que necesitaban dormir, porque no eran, hermanos, unos hombres con superpoderes. No, ellos tenían necesidades tal y como la que tenemos nosotros, porque los que estamos acá, verdad que tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de dormir, y así eran estos 12 discípulos que Jesús eligió, hermanos, y que ellos, hermanos, al escuchar la voz de Cristo Jesús, ellos decidieron seguir al Maestro.
Y yo me ponía a pensar, y es que así como Jesús, hermanos, encontró a los 12 discípulos que les eligió, así nos encontró Dios a cada uno de nosotros. Porque nosotros, hermanos, nosotros somos seguidores de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Y le seguimos a Él pase lo que pase. Amén. Venga lo que venga, alabamos a Dios, hermano, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Y no importó lo que nosotros estábamos haciendo, pero cuando vino la voz de Dios a nuestra vida, decidimos seguirle a Él, hermano. Decidimos serle fiel a nuestro Dios. Decidimos, hermano, dejar todo atrás por el servicio a nuestro Dios, hermanos. Y hasta el día de hoy usted puede tener 10 años de haber aceptado a Jesús, de haberse encontrado con Jesús, hermano. Y hasta el día de hoy podemos decir de que Dios nunca nos ha dejado de su mano. Así como los discípulos decidieron servir al Maestro, así en esa posición estamos también nosotros hoy en pleno siglo XXI. No importó lo que estábamos haciendo, hermano, decidimos seguir al Maestro. Y hasta este día yo puedo decir y puedo testificar, hermano, de que Dios ha sido bueno conmigo, de que no hay ningún otro Dios en esta tierra ni debajo de la tierra que se compare al Rey de Reyes y Señor de señores, hermano. ¿Por qué nosotros decimos esto, hermano? ¿Por qué yo digo esto? Porque la Biblia dice de que Él nos ha sacado del pozo cenagoso. Él, hermanos, nos ha libertado del pecado. Él ha hecho nueva criatura, nos ha hecho nuevas personas. Y hermanos, hasta el día de hoy hemos cambiado poco a poco, hermanos. Porque este cambio no se va a ver de la noche a la mañana. Esto de hablar bien bonito no se va a ver de la noche a la mañana. Si antes éramos malcriados, antes decíamos palabras que pesaban 10 libras o 20 libras, hermano. Pero hoy en día la boca la usamos para bendecir al hermano, para bendecir a la hermana. No la usamos para decir grandes palabras de insulto a los demás. No, hermano, usamos nuestra boca, nuestra mente y corazón para alabar al Rey de Reyes y Señor de señores. Y yo meditaba en todo esto, hermanos, y es de que estos hombres siguieron al Maestro, no importando nada de este mundo. Ellos decidieron seguir a Jesús. Ellos decidieron, hermanos, seguir al Maestro. Y podemos ver de que poco a poco Jesús instruía a los 12 discípulos. Jesús les enseñaba a los 12 discípulos. Jesús fue, hermanos, el divino espejo para los apóstoles a seguir, el vivo ejemplo que tenían los apóstoles para seguir y hacer como Jesús hacía, como Jesús caminaba. Y podemos ver de que entre cuando Jesús anduvo en este mundo con los apóstoles, habían señales y habían prodigios. Enfermos eran sanados, hermanos. Aquellos que iban con demonios a la presencia de Jesús, los demonios salían por el poder de Dios, porque Jesús caminaba, hermano, con la viva presencia de nuestro Dios. Y cuando el paralítico iba ante Jesús, dice la Biblia que algo sucedía. Cuando el mudo, el que no podía hablar, iba a la presencia de Jesús, algo tenía que pasar, hermano, andando con los apóstoles, porque ellos vivían de la presencia de nuestro Dios. Y así poco a poco los discípulos iban siendo instruidos por el Maestro.
iban siendo enseñados por el Maestro. Donde andaba Jesús, andaban los discípulos. Donde había sanidad, ahí estaba Cristo, ahí estaban los discípulos. Pero luego, hermanos, de que Cristo es crucificado, dice la Biblia que Él se va, pero deja un consolador, hermano, aquel que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y se estaba refiriendo a la divina presencia del Espíritu Santo que está con nosotros. Y podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles a Pedro y a Juan, hermanos, de que dice la Biblia que a la hora novena ellos subían. ¿Subían a dónde, hermanos? Ayúdeme. Al templo, dice el hermano. ¿A qué iban ellos, hermano? Ayúdeme. A orar, dice la Biblia. Y encontramos a Pedro y a Juan a la hora novena, que subían al templo, dice la Biblia. Y ellos iban a la hora de la oración. Pero antes de entrar al templo, ellos se encontraron a una persona necesitada. A una persona que necesitaba no dinero, hermanos. No necesitaba comida, alimento de esta tierra. No necesitaba bienes de esta tierra, no. Él necesitaba algo que venía del cielo, hermano. Y ellos se le quedaron viendo a este hombre. Y dice la Biblia que él, esperando obtener algo de los discípulos, dice la Biblia que les miró fijamente. Y ellos le dijeron, hermanos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que el hombre se levantó, hermano, y anduvo, y caminó, y trotó, y corrió, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho el milagro en este hombre necesitado. Y yo puedo ver de que los discípulos fueron bien instruidos por Jesús. Y ellos, hermanos, aunque Jesús no estaba con ellos, ellos tenían la presencia de Dios en sus vidas. Que es a eso a lo que yo quiero llegar. Y también podemos ver de que cuando este hombre paralítico se levanta, hermanos, podemos ver de que Dios estaba con ellos también. Dios estaba con sus discípulos. Dios y Jesús, la misma presencia de Dios estaba con ellos. Y es ahí donde llegamos a lo que hemos leído, hermanos. Ya que dice la Biblia en lo que leímos en el libro de Hechos 5:12, dice la Biblia que y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice la Biblia que estaban todos juntos en un solo lugar, en un solo sentir, hermanos. Como dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, hermanos. No peleando, no guardando rencor, no, hermanos, teniendo contienda uno con otro, no, estando juntos en armonía, compartiendo todas las cosas, hermanos. Todo lo que era del hermano era del otro hermano. Y dice la Biblia que los apóstoles estaban juntos, estaban unánimes, estaban reunidos en un solo lugar con los que los rodeaban, con toda la multitud que estaba con ellos. Y dice la Biblia en el verso 12 de que con la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y muchos prodigios. Yo me hago la pregunta y
Y digo, ¿por qué son necesarios las señales y los prodigios? Y al mismo tiempo viene la respuesta, y es de que a nosotros nos cuesta hablarle al amigo de Cristo. Muchas veces nos cuesta compartir la bendición que nosotros tenemos. Y es por eso que son necesarias las señales que Dios hace para con nosotros. Porque por medio de las señales, aunque nosotros no le hablemos al amigo de Cristo, aunque no le digamos Cristo te ama, aunque no le digamos ven a Jesús, aunque no le digamos Dios te está esperando con los brazos abiertos, vienen las señales, hermanos, y por las señales los amigos creen. Por las señales ellos dicen, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que perdona pecados, hermanos. Y así estaban los discípulos con este grupo de personas. Dice la Biblia que entre ellos habían señales y prodigios y estaban todos unánimes. Y dice el verso 13, de los demás, dice la Biblia, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, dice la Biblia, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto dice la Biblia que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, para quedar, hermanos, sano de la enfermedad. Ahí es donde nace aquel coro que dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, hermanos, ni tampoco Pedro, dice el coro. Era porque Pedro tenía, hermano, el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía, hermano, la presencia de nuestro Dios. La presencia que cambia al ser humano. La presencia que transforma el corazón del hombre y de la mujer, hermanos. Eso era lo que Pedro tenía. Y es por eso el tema de esta tarde, de esta noche, el verdadero secreto de los apóstoles. Ellos tenían un secreto, hermano, y ese secreto era la presencia de Dios en su vida, la presencia de Dios en todo momento de su vida. Al lugar donde iban ellos, la presencia de Dios estaba con ellos. Si ellos estaban en la casa, ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Si ellos estaban en la calle, hermano, la presencia de Dios estaba con los discípulos, con los apóstoles. Si había que ir a orar por un enfermo, la presencia de Dios estaba con él. Si un paralítico se les atravesaba en la calle, la presencia de Dios estaba con él. Ese era, hermanos. Usted puede tener, hermanos, varios secretos, porque hay veces que los amigos confían en nosotros. Hay veces que el hermano también se acerca en confianza y le dice, hermano, quiero contarle un secreto, ayúdeme a orar por esto. Quiero contarle que estoy pasando por esto y lo otro, estoy atravesando esto, y ese hermano se lo cuenta secretamente, hermano. Así que si se lo cuenta secretamente, no le ande diciendo al hermano de confianza. ¿Sabe por qué? Porque es un secreto. Y en vez de irle a contar al vecino, ayúdele a orar a ese hombre, a esa mujer. Usted puede tener muchos secretos que los hermanos le han dicho, le han mencionado, le han dicho en confianza, hermano. Pero los apóstoles tenían un secreto grande, hermanos. Los apóstoles tenían un gran secreto, y el secreto era, hermano, la presencia divina de Dios en su vida. Porque por medio de la presencia de Dios hacían señales,
hacían prodigios, enfermos eran sanados. Imagínense cómo llega a entrar a la mente del ser humano esto que nosotros leímos, que dice la Biblia que venían de otras ciudades, y de otras ciudades venían en camas, los traían en lechos, no podían caminar, tenían fiebre, quizás no podían desplegarse por sí mismos. Y dice la Biblia que los traían en cama, los traían en lecho y los tiraban ahí, hermanos, en el piso para ver si Pedro pasaba, hermanos. Y cuando Pedro pasaba, dice la Biblia que aún la sombra, si la sombra llegaba a ellos, hermanos, ellos eran sanados. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían algo, hermanos, que no lo compramos con dinero, algo que no lo podemos comprar con nada de este mundo, hermano. No lo podemos comprar con oro ni plata, solamente se compra, hermanos, con doblar nuestras rodillas a Dios, y la presencia de Dios va a estar con cada uno de nosotros. Eso es lo que ellos, hermanos, tenían. Y a mí me llena de asombro leer estas historias, hermanos, porque hasta el día de hoy tenemos estos vivos ejemplos. Tenemos, hermanos, ejemplos a seguir hoy en día la iglesia del Señor. Pero lastimosamente, hermanos, no podemos decir muchas veces que somos igual que estos hombres, porque, hermanos, nos volvemos antipáticos a la presencia de Dios. Estos hombres pasaban quizás horas adorando a Dios. Estos hombres pasaban horas en la presencia de Dios, hermanos. Y a veces nosotros llevamos 10 minutos y ya nos queremos levantar de la oración en la noche. A veces llevamos 5 minutos en oración y ya estamos viendo el reloj, cuántos minutos llevo. Y así, hermanos, bien poco vamos a hacer. Y estos hombres vivían una vida consagrada a Dios. Estos hombres no eran de 5 minutos de oración, hermana Fran. Estos hombres no eran de 10 minutos de oración. Estos hombres no, hermanos. Ellos se metían a las casas, cerraban las puertas de la casa, hermanos, y comenzaban a hablar con Dios. Es por eso que ellos cargaban algo sobrenatural en su vida. Y es de lo que muchas veces estamos faltos nosotros. Digo nosotros porque yo también me incluyo en esto. No le digo usted, no. Yo también estoy en este mover. Y también soy humano como usted. Y muchas veces estamos necesitados de la presencia de Dios. Porque cuando nos dicen vamos a orar por un enfermo, es lo menos que queremos hacer. Porque si oramos por él, en vez de sanar, se muere el enfermo. Y la iglesia de antes no, hermanos. La iglesia de antes era, hermanos, una iglesia que estaba ahí en la presencia de Dios todos los días. Ellos se intentaban hermanos, anhelaban llenarse de la presencia de Dios. Y es lo que usted tiene que hacer. Es lo que yo tengo que hacer también, hermano. Llenarnos más y más de la presencia del Señor. Para que cuando nos llamen a orar por el enfermo, en vez de que se muera, se sane, hermano. Que vayamos a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen, hermano. Esa es la iglesia del Señor, que debe de estar preparada para todo, hermanos. Preparada para estar orando, para estar clamando, para estar ahí. Si viene un problema y estamos con la presencia de Dios, hermano, no importa el problema, hay que seguir adelante. No importa la dificultad, hay que seguir adelante, hermanos, porque hay un Dios que está con nosotros. Hay un Dios que está con nosotros, hermano. Usted no está solo, joven y señorita. Usted no está solo,
mujer y hombre que está aquí con nosotros, no estamos solos, hermano. Dios está con nosotros. Aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, Él está con nosotros, hermanos. Él está con cada uno de nosotros. Si es para Dios, désela fuerte, hermano. Alabado sea Dios. Así como estuvo con los apóstoles, así como estuvo con Pedro, con Juan, así como estuvo con ellos, así Dios está con nosotros, hermano. No temamos a lo que venga, no temamos al problema, a la dificultad. Si no hay dinero, no importa, hermano. Usted adore a Dios ahí, usted clame a Dios ahí, que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. En esta tierra, hermanos, nosotros podemos tener necesidades de muchas cosas. Podemos tener necesidades de dinero, necesidades de vestimenta, necesidades de X cosas, hermanos. Pero hemos aprendido de que si Dios está con nosotros, hermanos, todo lo demás queda a un costado. Si Dios está con nosotros, hermanos, no importa lo que nos haga falta, Dios va a suplir lo necesario para nuestra vida. Y Él ha prometido, dice la Biblia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Y Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es real, hermano, y Él está con nosotros. Vale la pena, hermanos, que tratemos la manera de igualar a los apóstoles de Jesús. Vale la pena de que hagamos nuestro este secreto que los apóstoles tenían, este secreto de la presencia de Dios en nuestra vida. Si usted siente que la presencia de Dios ya se está alejando, clámele al Señor y va a ver que Él va a estar ahí en los momentos difíciles. Él va a estar ahí en los momentos de necesidad. Él va a estar ahí en los momentos en los cuales, hermano, vemos a la derecha y a la izquierda y vemos oscuro. Vemos adelante y vemos atrás y vemos oscuro. La luz de Cristo quiere alumbrarnos a nosotros. Pero para eso hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Así como estaban los apóstoles haciendo señales y prodigios, dice la Biblia, era porque Dios estaba con ellos. Póngase de pie en esta noche, hermanos. Vamos a dejar hasta acá este mensaje del Señor que ha venido de parte de Él. Yo le pido que se ponga de pie. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, deje sus comentarios y oraremos por usted. Será hasta la próxima.